El sonido del hueso rompiéndose resonó en el garaje como una rama seca al partirse. Mi cabeza fue lanzada hacia atrás con tanta fuerza que golpeé la pared de hormigón detrás de mí. La sangre caliente corría por mi cara mientras Marcus, mi primo, permanecía frente a mí con los puños aún cerrados, respirando con dificultad. «Te dije que no tocases mis cosas», gritó él, con los ojos inyectados en sangre. «Ahora ya has aprendido». Me sujeté la nariz con ambas manos, sintiendo el cartílago completamente dislocado. El dolor era insoportable, latía en mi cráneo como martillazos. Las lágrimas brotaban involuntariamente de mis ojos mientras intentaba respirar por la boca. «Papá», grité hacia la casa, mi voz saliendo amortiguada y distorsionada. Marcus me rompió la nariz. «Llama a una ambulancia». La puerta trasera se abrió y apareció mi padre, todavía sosteniendo el control remoto de la televisión. Él me miró cubierto de sangre, luego a Marcus, que todavía tenía cara de pocos amigos, y luego se rió. Se rió a carcajadas, sacudiendo la cabeza como si hubiera presenciado una travesura infantil. «Ah, Levi, deja el drama», dijo mi padre, gesticulando con indiferencia. «Son niños, ya sabes cómo son. No llames a la policía ni nada por el estilo, eso arruinaría la vida de Marcus. Está tratando de entrar a la universidad». Me llamo Levi, tengo 22 años y, en ese momento, sentí como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. No solo por el dolor físico que me cortaba la cara como cuchillas, sino por la devastadora constatación de que mi propio padre estaba anteponiendo el futuro de mi agresor a mi seguridad. Marcus sonrió con satisfacción, sabiendo que estaba protegido. Se limpió los puños en la camiseta y se dirigió tranquilamente hacia la puerta de la casa, pasando junto a mi padre como si nada hubiera pasado. «Ve a lavarte la cara y deja de llorar», continuó mi padre, encogiéndose de hombros. «Solo es una nariz rota, no es el fin del mundo. Y antes de que se te ocurra hacer alguna tontería, recuerda que Marcus vive aquí porque sus padres pasaron por una situación difícil. Él es prácticamente mi hijo también». Me quedé allí parado, con la sangre goteando en el suelo del garaje, procesando lo que acababa de oír. Mi primo acababa de agredirme brutalmente porque le había cogido prestado un destornillador de la caja de herramientas para arreglar mi bicicleta. Y mi padre estaba más preocupado por proteger el futuro universitario de Marcus que por llevarme al hospital. Pero mientras ellos pensaban que estaba destrozado y humillado, algo muy diferente estaba sucediendo dentro de mí. Una frialdad calculadora que no sabía que tenía comenzó a tomar forma. Si te está gustando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para seguir cómo una simple agresión se convertiría en el catalizador de una revelación que cambiaría a nuestra familia para siempre. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que yo había guardado mucho más que herramientas en el cajón de mi habitación. 3 horas más tarde, estaba sentado en la sala de urgencias del hospital municipal, todavía con la camiseta ensangrentada, esperando a que me atendieran. No había llamado a una ambulancia, como mi padre sugirió irónicamente. Había conducido hasta allí solo, con una toalla presionada contra la cara y la vista nublada por las lágrimas involuntarias. La enfermera que me atendió me hizo las preguntas habituales. «¿Cómo ha sucedido? ¿Quién ha sido? ¿Tenemos que llamar a la policía? Ha sido un accidente», mentí, mirando al suelo. «Me he golpeado la cara con una puerta». Ella me miró con esa expresión que desarrollan los profesionales de la salud cuando saben que estás mintiendo, pero no pueden forzar la verdad. Solo negó con la cabeza y siguió tomando notas en el historial. Mientras esperaba las radiografías, pensé en Marcus. Mi primo de 25 años que vivía con nosotros desde hacía casi 2 años, desde que el tío Robert perdió su trabajo en la fábrica y a la tía Linda le diagnosticaron cáncer. Lo que debería haber sido una ayuda temporal se convirtió en una situación permanente, con Marcus ocupando la habitación de invitados como si fuera el legítimo heredero de la casa. Marcus siempre había sido problemático. Cuando era niño, rompía mis juguetes a propósito durante las reuniones familiares. En la adolescencia, difundió rumores sobre mí en la escuela, diciendo que todavía me hacía pis en la cama a los 15 años. Cuando cumplió 18, fue arrestado por conducir ebrio, pero mi padre pagó la fianza y contrató a un abogado caro para que hiciera desaparecer los problemas. «La familia cuida de la familia», solía decir mi padre, pero esa protección nunca se extendió a mí. Ahora, viviendo en nuestra casa, Marcus se había vuelto aún más audaz. Comía mi comida de la nevera, tomaba prestado mi coche sin preguntar, traía novias a dormir a la habitación de al lado. Cuando me quejé a mi padre por el ruido durante un examen importante de la universidad, él se rió y dijo: «Ah, Levi, estás celoso porque no consigues novia». El médico confirmó lo que ya sabía.
Fractura simple del hueso nasal, sin desplazamiento grave. No necesitaría cirugía, pero tardaría semanas en sanar por completo. Me recetó analgésicos y me dio una lista de cuidados postraumáticos. ¿Estás seguro de que no quieres presentar una denuncia?, me preguntó, analizando cuidadosamente mi rostro. Este tipo de lesión rara vez ocurre por accidente. Negué con la cabeza. Todavía no. No hasta que tuviera un plan mejor. De vuelta a casa, encontré a Marcus viendo la televisión en la sala, con los pies sucios apoyados en la mesa de centro que mi madre había comprado antes de morir. Él miró mi nariz vendada y sonrió con satisfacción. ¿Has aprendido la lección?, preguntó, masticando un sándwich hecho con los ingredientes que yo había comprado en el mercado. Mi padre estaba en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, me saludó con la mano casualmente. ¿Cómo está tu nariz, hijo? ¿Te ha dicho algo importante el médico? Está rota, respondí, manteniendo la voz neutra. Tardará unas semanas en curarse. Ah, bueno, estas cosas pasan, dijo él, removiendo la salsa de la pasta. Marcus me ha dicho que estabais jugando a pelear y que se os fue de las manos. Son cosas de chicos, ¿no? Miré a Marcus, que ahora sonreía abiertamente, sabiendo que había creado su propia versión de los hechos. Una versión que mi padre aceptaría de buen grado porque era más conveniente que afrontar la realidad. En ese momento, algo se cristalizó en mi mente. No se trataba solo de la nariz rota. Se trataba de años de trato preferencial, años de excusas, años de ser el hijo menos favorito en un hogar que también debería ser mío. Marcus no lo sabía, pero yo ya no era ese chico indefenso al que solía intimidar. Durante mis 3 años en la universidad, estudiando informática y derecho como asignaturas secundarias, había aprendido algunas cosas valiosas. Principalmente sobre cómo documentar pruebas, cómo investigar antecedentes legales y cómo funcionan los sistemas digitales. Y, sobre todo, Marcus no sabía nada del cajón cerrado con llave de mi habitación, donde guardaba no solo documentos importantes, sino también una pequeña grabadora digital que había utilizado para grabar varias de las humillantes conversaciones que había tenido con mi padre a lo largo de los años. Conversaciones en las que él dejaba muy claro quién era su favorito en la familia. Incluyendo la conversación de hoy, cuando él dijo claramente que no quería que llamara a la policía porque arruinaría la vida de Marcus. Mientras veía a mi primo celebrar su victoria y a mi padre seguir cocinando como si todo fuera normal, sonreí para mis adentros. Ellos pensaban que yo era débil. Pensaban que aceptaría esto como había aceptado tantas otras humillaciones. Pero lo que no sabían era que, en unas horas, comenzaría a poner en marcha algo que llevaba meses planeando, una forma de exponer exactamente quién era Marcus en realidad, utilizando herramientas que él ni siquiera imaginaba que yo poseía. La verdadera cuestión no era si pagaría por lo que había hecho. La cuestión era cuánto tiempo tardaría en salir a la luz toda la verdad sobre nuestra disfuncional familia. En los días siguientes al incidente, Marcus se convirtió en una versión aún más intoxicante de sí mismo. Era como si romperme la nariz hubiera liberado algo primitivo en su interior, una sed de dominación que nunca había visto tan explícitamente. El lunes por la mañana, me desperté con el sonido de la música alta que venía de su habitación a las 5:30 de la mañana. Cuando fui a quejarme, encontré la puerta abierta y a Marcus haciendo ejercicio sin camiseta, sudando y gritando al ritmo de una lista de reproducción de rap agresivo. «Lo siento, primo», dijo él, sin dejar de hacer flexiones. «Me estoy preparando para la prueba física de la Academia de Policía. Tengo que estar en forma para proteger y servir, ¿sabes?». La ironía era devastadora. El hombre que me había agredido brutalmente se estaba postulando para ser policía. Y mi padre, que bajó las escaleras en ese momento, solo sonrió con orgullo. «¡Qué dedicación, Marcus! Te prepararé un café extra fuerte». Cuando intenté mencionar que la música me impedía dormir, especialmente teniendo en cuenta que todavía estaba tomando analgésicos para el dolor de nariz, mi padre puso los ojos en blanco. «Levi, tienes que dejar de ser tan sensible. Un hombre de verdad no se queja por un poco de ruido». El martes, Marcus trajo a 3 amigos a ver el partido de fútbol en nuestro salón. Cuando llegué del trabajo, estaban tirados en el sofá, bebiendo mis cervezas de la nevera y comiéndose la pizza que había pedido para cenar. El olor a marihuana flotaba en el aire. Levi», gritó Marcus cuando me vio. «Tus amigos querían conocer al tipo que se caía en el garaje y se rompió la nariz». Sus amigos se rieron a carcajadas. Claramente conocían la versión real de los hechos. Uno de ellos, un chico delgado con tatuajes en el cuello, me miró de arriba abajo. «Tío,
Eres mucho más pequeño de lo que imaginaba. Marcus dijo que os peleasteis, pero, hizo una pausa teatral, no parece una pelea justa, ¿verdad? Otro amigo añadió, sí, Marcus nos contó que intentaste golpearle primero, pero resbalaste y te golpeaste la cara contra la encimera. ¡Qué mala suerte! ¿Eh? Sentí que me ardía la cara. No solo por la humillación, sino por saber que Marcus estaba contando una versión completamente diferente de los hechos. Una versión en la que yo era el agresor incompetente que se había hecho daño al intentar atacarlo. En ese momento, mi padre entró en la sala con una bandeja de aperitivos. Chicos, sentíos como en casa. Siempre es bueno tener la casa llena de energía joven. Más tarde esa noche, después de que los amigos se fueron, Marcus me acorraló en la cocina mientras yo intentaba lavar los platos que ellos habían ensuciado. «Sabes, Levi», dijo él, apoyándose en la encimera a mi lado, «mis amigos estaban preocupados por ti. Pensaban que parecías un poco inestable. Como si pudieras intentar algo estúpido otra vez». Me concentré en los platos, pero sentí que se me tensaba la mandíbula. Les dije que no se preocuparan, que habías aprendido la lección. Pero ahora estoy pensando, quizás sea mejor que te alejes de mí por un tiempo. Por tu propia seguridad, ¿entiendes? Era una amenaza disfrazada de consejo. Marcus estaba marcando su territorio, dejando claro que la casa era más suya que mía. El miércoles, la situación escaló a un nivel que no esperaba. Regresé del trabajo y encontré la cerradura de mi habitación cambiada. Cuando intenté usar mi llave, ella no funcionó. «Marcus», grité, bajando las escaleras. «¿Por qué cambiaron la cerradura?» Él estaba en la sala viendo la televisión, comiendo un bote de helado que yo había comprado el fin de semana. «Ah, eso», dijo casualmente, sin apartar la vista de la pantalla. «Tu padre pensó que era mejor. Han desaparecido algunas cosas tuyas y pensó que quizá estabas escondiendo algo peligroso ahí dentro. Drogas, no sé». «¿Qué cosas han desaparecido? ¿Qué drogas? Eso es ridículo». Mi padre apareció en el pasillo con un pequeño frasco de pastillas en la mano. «Levi, hemos encontrado esto debajo de tu cama. Son analgésicos recetados, pero tienes muchos más de los que debería tener una sola persona». Reconocí inmediatamente el frasco. Era el medicamento que me había recetado el médico para el dolor de nariz. Pero había algo raro. La etiqueta estaba parcialmente arrancada y el frasco estaba lleno de pastillas que no eran las que yo estaba tomando. «Papá, esos no son mis medicamentos. Tengo mis pastillas conmigo». «Levi, los encontramos debajo de tu cama. ¿De quién más podrían ser?» Marcus sonrió a la televisión, como si estuviera viendo un programa particularmente divertido. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Marcus no solo me estaba intimidando físicamente. Estaba socavando sistemáticamente mi credibilidad, plantando pruebas, creando narrativas en las que yo era el problema de la familia. «Quiero que me devuelvas mi llave», dije, tratando de mantener la voz firme. «Cuando demuestres que no estás consumiendo drogas, hablaremos», respondió mi padre. «Hasta entonces, puedes dormir en el sofá del salón o en la habitación de invitados de abajo». La habitación de invitados en el sótano. Húmeda, sin ventanas, con una cama vieja que crujía con cada movimiento. El lugar al que mi padre solía enviarme cuando no me comportaba bien durante la adolescencia. Esa noche, tumbado en el sótano oscuro, oí pasos arriba. Risas ahogadas. Conversaciones en voz baja. Estaban discutiendo algo sobre mí, planeando su próximo movimiento. Fue entonces cuando todo se cristalizó en mi mente. Marcus no solo estaba aprovechándose de la protección de mi padre. Estaba orquestando una campaña sistemática para aislarme, desacreditarme y, finalmente, expulsarme de mi propia casa. Cada una de sus acciones estaba calculada para parecer razonable a los ojos de mi padre, mientras me dejaba cada vez más indefenso. Pero Marcus había cometido un error crucial. Él asumió que yo era pasivo por naturaleza, que aceptaría cualquier cosa que él hiciera siempre y cuando no hubiera un enfrentamiento físico directo. Lo que él no sabía era que durante mis años en la universidad, había trabajado a tiempo parcial en el bufete de abogados de la familia Patterson, los abogados más respetados de la ciudad. No solo archivando documentos, sino aprendiendo sobre derecho de familia, propiedad y pruebas legales. Marcus tampoco sabía que, antes de cambiar la cerradura de mi habitación, ya había sacado todo lo que era realmente importante, incluidos los documentos que probaban que la casa estaba a nombre de mi difunto abuelo,
con una cláusula específica que garantizaba que ella pasaría a ser mía cuando cumpliera 25 años. Una cláusula que mi padre aparentemente había olvidado mencionar cuando invitó a Marcus a vivir con nosotros, permanentemente. Mientras ellos dormían arriba, planeando cómo humillarme al día siguiente, yo estaba en el sótano haciendo llamadas discretas a personas que Marcus nunca sospecharía que conocía. La primera llamada fue para la doctora Ellen Patterson, que aún me recordaba con cariño y tenía conexiones en todo el condado. La segunda fue para el investigador privado que había ayudado a nuestra familia años atrás, cuando sospechábamos que mi tío Robert estaba desviando dinero de la herencia de mi abuela. ¿Marcus quería juegos? Él tendría juegos. Pero esta vez, yo dictaría las reglas. Y cuando terminara, él descubriría que romperme la nariz había sido el menor de sus problemas. La primera llamada que hice desde el sótano fue a la doctora Ellen Patterson, a las 6 de la mañana del jueves. Ella contestó al tercer tono, con esa voz precisa que me recordaba los tiempos en que organizaba archivos en su oficina. «Levi, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás, querido?» «Doctora Patterson, necesito asesoramiento legal urgente. Es sobre propiedad inmobiliaria y derechos de sucesión». Hubo una pausa. Ellen había sido la abogada de la familia cuando murió mi abuelo, y sabía que ella recordaba los detalles específicos del testamento. «Ah, ya veo. ¿Tu padre finalmente encontró la documentación que estaba perdida?» La ironía en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi padre no había perdido ningún documento. Lo había escondido a propósito. No exactamente. Necesito saber cuáles son mis derechos legales sobre la propiedad. Y necesito documentar una agresión. Levi, ¿puedes venir a mi oficina esta tarde? Trae cualquier documentación médica que tengas. La segunda llamada fue para Danny Morrison, el investigador privado que había trabajado con nosotros años atrás. Danny era discreto, eficiente y tenía conexiones en todos los departamentos de la ciudad. «Danny, necesito un favor. Es sobre Marcus Harley, mi primo. Necesito saber todo sobre él. Antecedentes penales, financieros, académicos, cualquier cosa que puedas encontrar». Marcus Harley, ese nombre me suena familiar. ¿No fue él quien causó ese accidente de tráfico hace unos años? ¿El que tu padre encubrió? Exactamente ese. Levi, si es lo que estoy pensando, hay mucho más enterrado sobre este chico. Dame 48 horas. Durante todo ese tiempo, Marcus siguió viviendo como si fuera el rey de la casa. El jueves por la noche trajo a una nueva novia, una chica de aparentemente 19 años que había conocido en una aplicación de citas. Hicieron ruido hasta las 3 de la madrugada, y cuando me quejé durante el desayuno, mi padre puso los ojos en blanco. Levi, estás celoso porque no consigues a nadie. Marcus está en la flor de la vida. Papá, la chica parecía tener 19 años. Marcus tiene 25. ¿Y qué? Son adultos. Pero esa información me dio una idea. Empecé a fijarme en los patrones de Marcus. Siempre novias muy jóvenes. Siempre historias de cómo era incomprendido por las mujeres de su edad. Siempre presumiendo de cómo conseguía impresionar a chicas inexpertas. El viernes fui a la cita con la doctora Patterson. Su oficina era exactamente como la recordaba, estanterías de caoba llenas de códigos legales, diplomas en las paredes, un imponente escritorio donde se impartía justicia con precisión quirúrgica. «Levi, seré directa», dijo ella, examinando los documentos médicos que había traído. «Tienes un caso sólido por agresión. Pero dime, ¿cuál es tu objetivo real aquí?» «Quiero a Marcus fuera de mi casa. Y quiero que mi padre rinda cuentas por lo que hizo». Ella sonrió. No era una sonrisa alegre, sino el tipo de sonrisa que los abogados esbozan cuando ven una estrategia ganadora. El testamento de su abuelo fue muy claro. La propiedad pasa a usted cuando cumpla 25 años, o inmediatamente si demuestra que está siendo amenazado físicamente en la residencia. Su padre tenía la tutela temporal, pero nunca tuvo la posesión legal. 25 años. Yo cumpliría 23 dentro de 2 meses. ¿Y si demuestro la agresión? ¿Con documentación médica y tal vez una grabación de la negativa de tu padre a llamar a la policía? La propiedad se transferiría inmediatamente. Tengo la grabación. Sus ojos brillaron. Entonces tienes que tomar una decisión, Levi. ¿Solo quieres la casa o quieres justicia completa? ¿A qué te refieres con justicia completa? Danny me llamó anoche. El historial de tu primo es impresionante.
3 acusaciones de agresión que fueron retiradas, 2 casos de conducción bajo los efectos del alcohol que desaparecieron de los registros y un patrón de relaciones con menores que roza lo criminal. Se me heló la sangre. Menores de edad. No puedo probar nada, pero Dani ha encontrado registros de varias denuncias a los servicios sociales que han sido archivadas. Siempre chicas de entre 16 y 18 años. Siempre con historias similares sobre coacción. En ese momento, pensé en la chica de 19 años que Marcus había traído a casa. ¿En cuántas otras había antes que ella? Si te gusta seguir cómo se construye la justicia paso a paso, suscríbete al canal para ver cómo pequeñas pistas se convierten en pruebas devastadoras, murmuré para mí mismo mientras procesaba la información. Doctora Patterson, quiero hacer esto bien. Completamente legal, completamente documentado. Entonces necesitaremos algo más que tu palabra. Necesitaremos que Marcus se incrimine a sí mismo. Ella me entregó un pequeño dispositivo que parecía un cargador de móvil. Una grabadora digital de alta calidad. Totalmente legal si se usa en tu propia residencia. Necesito que documentes no solo las agresiones, sino cualquier conversación que revele su patrón de comportamiento. Esa noche volví a casa con una determinación que no había sentido en años. Marcus estaba en el salón viendo la televisión y comiendo pizza que había pedido con mi tarjeta de crédito, otra infracción que ahora documentaría meticulosamente. «¿Qué tal, primo?», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «He oído que has estado haciendo preguntas por ahí. Ten cuidado de no meterte en cosas que no entiendes». La amenaza era clara, pero esta vez estaba preparado. «No sé de qué estás hablando, Marcus». Se volvió para mirarme, con una sonrisa cruel en el rostro. «Tu padre me ha dicho que has hecho algunas llamadas sospechosas. Dice que quizá estés tramando alguna tontería. Él está pensando en internarte en un lugar donde puedas calmarte». Internamiento psiquiátrico involuntario. Era su jugada final para mantenerme callado. Pero Marcus había cometido un error fatal. Había revelado que estaban monitoreando mis llamadas, lo que significaba que estaban preocupados. Y las personas preocupadas cometen errores. Especialmente cuando no saben que cada palabra que dicen está siendo grabada. Esa noche, acostado en el sótano, encendí la grabadora y comencé a tomar notas detalladas de cada incidente, cada conversación, cada patrón de comportamiento que había observado. Marcus creía que me tenía acorralado. Mi padre pensaba que podía silenciarme con amenazas de internamiento. Lo que ninguno de los dos se daba cuenta era que, al intentar aislarme por completo, habían creado las condiciones perfectas para su propia destrucción. En 72 horas, cuando completara la documentación necesaria, la única persona que se iría de esa casa sería Marcus. Y esta vez, no habría ningún abogado caro ni ningún favor familiar que lo salvara. La primera ficha cayó un lunes a las 7 de la mañana, cuando Marcus recibió una llamada de la Academia de Policía. ¿S.R. Harley? Le habla el sargento Williams, del Departamento de Admisiones. Lamentablemente, tenemos que cancelar su participación en el programa de entrenamiento. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché que su tono de voz cambiaba drásticamente. ¿Cancelar? ¿Por qué? He aprobado todas las pruebas. Hemos recibido información sobre sus antecedentes que debe investigarse más a fondo. Le recomendamos que busque asesoramiento legal. Marcus colgó el teléfono con fuerza y, por primera vez desde que lo conocía, vi miedo genuino en sus ojos. No la ira controlada de siempre, sino pánico puro. ¿Qué mierda fue eso?, murmuró, marcando rápidamente otro número. Mientras él hablaba por teléfono, tratando de averiguar qué había pasado, mi padre bajó las escaleras en bata. ¿Qué está pasando aquí? Marcus, ¿por qué estás gritando tan temprano? Alguien ha saboteado mi candidatura a la academia, dijo Marcus, pasándose la mano por el pelo nerviosamente. Dicen que han recibido información sobre mi historial. ¿Qué información? No tengo nada en mi historial. Mi padre inmediatamente me miró con recelo. Le vi, ¿has hecho algo? Mantuve una expresión neutra mientras tomaba mi café. ¿Hacer qué, papá? No tengo acceso a nada relacionado con la Academia de Policía. Pero Marcus no estaba convencido. Durante los días siguientes, me observaba constantemente, buscando señales de que estuviera tramando algo. Lo que él no se daba cuenta era que la máquina ya estaba en marcha, y cada intento suyo por descubrir lo que estaba pasando solo aceleraba el proceso. El miércoles, cayó la segunda ficha. Dani Morrison apareció en nuestra puerta a las 2 de la tarde, cuando solo yo estaba en casa.
Marcus había salido a resolver algunos problemas, y mi padre estaba en el trabajo. Levi, te traigo lo que me pediste, dijo Danny, entregándome un sobre grueso. Y tío, tenías razón. Ese Marcus es una bomba de relojería. Abrí el sobre y encontré fotografías, documentos legales, registros de incidentes policiales archivados. El historial de Marcus era aún peor de lo que había imaginado. 3 casos de agresión doméstica contra exnovias menores de edad, explicó Danny. Todos silenciados por su padre mediante acuerdos extrajudiciales. Un caso de intimidación de testigos. Y mira esto. Él señaló un documento específico. Marcus fue expulsado de 2 universidades por falsificación de documentos académicos. Y hay más. Debe $17,000 en préstamos estudiantiles que declaró como pagados en todas sus solicitudes de empleo. $17,000, repetí, procesando la información. Y hay algo interesante aquí. ¿Recuerdas a la novia de 19 años que trajo la semana pasada? ¿Emma Rodríguez? Asentí. Ella presentó una denuncia el mes pasado acusando a alguien de amenazas y coacción sexual. El nombre del agresor fue omitido del informe público, pero... Danny sonrió. Digamos que tengo contactos en el departamento que han confirmado algunos detalles. En ese momento, oí el sonido de una llave en la cerradura. Marcus estaba volviendo a casa. Danny, gracias. ¿Puedes salir por la puerta de atrás? Claro. Levi, ten cuidado. Con esos antecedentes, Marcus es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. 5 minutos después, Marcus entró en la sala donde yo estaba sentado, aparentemente leyendo un libro. ¿Quién era ese tipo que salía de nuestra casa?, preguntó él, con voz cargada de sospecha. ¿Qué tipo? No me mientas, Levi. Vi a un hombre saliendo por la parte de atrás cuando llegué a la calle. Ah, debe haber sido el técnico de Internet. Papá pidió que alguien revisara la señal del Wi-Fi. Marcus me observó durante un largo momento, claramente sin creer mi historia. Levi, si estás tramando algo. Marcus, lo interrumpí, cerrando el libro y mirándolo directamente por primera vez en semanas. Tú me rompiste la nariz. Mi propio padre se rió y me dijo que no llamara a la policía porque arruinaría tu vida. ¿Por qué diablos iba a perder mi tiempo tramando algo contra ti? La lógica de mi respuesta lo tomó por sorpresa. Después de todo, desde su punto de vista, yo era la víctima pasiva que siempre había sido. Pero el jueves por la mañana, la tercera ficha de dominó explotó como una bomba. Marcus recibió una llamada de Emma Rodríguez. Solo pude escuchar su parte de la conversación, pero fue suficiente. Emma, ¿de qué estás hablando? ¿Qué investigación? Nunca te amenacé. Pausa. ¿Cómo que le diste mi nombre a la policía? Emma, no puedes hacer eso. Pausa más larga. No, no cuelgues. Emma. Marcus tiró el teléfono al sofá y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, claramente en pánico. Fue entonces cuando mi padre llegó del trabajo y encontró a Marcus en ese estado. Hijo, ¿qué ha pasado? Papá, algo muy raro está pasando. Primero, la academia de policía me rechazó sin motivo. Ahora, una exnovia dice que va a denunciarme por amenazas que nunca hice. Alguien está tramando esto. Mi padre volvió a mirarme. Levi, ¿dónde estabas hoy? Trabajando, papá. Puedo mostrarte la tarjeta de control si quieres. Eso no prueba nada, estalló Marcus. Él puede haber contratado a alguien. Papá, Levi está tratando de destruirme. Fue entonces cuando decidí que era hora de mostrar mis cartas. Marcus, dije con calma, ¿quieres que te muestre exactamente lo que hice? El silencio en la sala fue absoluto. Lo he documentado todo. La agresión, la conversación en la que mi padre me dijo que no llamara a la policía, sus amenazas posteriores, sus intentos de colocar drogas en mi habitación. Saqué la pequeña grabadora digital de mi bolsillo. 3 semanas de grabaciones. Tu propia voz admitiendo que me rompiste la nariz. Tu propia voz amenazándome con más violencia. Marcus se quedó pálido. También querrán saber que Emma Rodríguez no me buscó. Ella acudió a la policía por su cuenta, pero cuando investigaron sus antecedentes, encontraron un patrón de comportamiento interesante asociado a ti. Hice una pausa, saboreando el momento. ¿Y la academia de policía? Tienen una política de tolerancia cero con los candidatos con antecedentes de violencia doméstica, especialmente cuando hay documentación médica que prueba la agresión.
Marcus intentó avanzar hacia mí, pero mi padre lo detuvo. Y hay algo más que ambos deben saber, continué, con voz cada vez más firme. Esta casa no te pertenece, papá. Nunca te ha pertenecido. El testamento de tu padre fue muy claro. La propiedad pasa automáticamente a mí si demuestro que estoy siendo amenazado físicamente en la residencia. Saqué los documentos legales que la doctora Patterson había preparado. Según el Código de Propiedad del Estado, con la documentación médica de la agresión y las grabaciones de las amenazas posteriores, la transferencia de la propiedad se aprobó esta mañana. Marcus y mi padre me miraron como si me hubiera salido una segunda cabeza. Tenéis 72 horas para salir de mi casa. Marcus finalmente estalló. Pequeño gusano manipulador. Tú has montado todo esto. Tú. Me defendí, le interrumpí. Y si vuelves a tocarme, llamaré a la policía inmediatamente. Esta vez, mi padre no podrá impedirlo. En ese momento sonó el teléfono de la casa. Mi padre lo contestó, todavía en estado de shock. ¿Hola? Sí, él vive aquí. No, no hay ningún error en la dirección. Colgó y miró a Marcus con una expresión de horror creciente. Marcus, era la policía. Quieren que te presentes mañana en la comisaría para responder a algunas preguntas sobre Emma Rodríguez. Y sobre otras 2 chicas que también han presentado denuncias. El imperio de protección que Marcus había construido mediante la manipulación de mi padre se derrumbó por completo en ese momento. Y mientras él procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo, sonreí por primera vez en 3 semanas. La verdad es que nunca solo me rompiste la nariz, Marcus. Te rompiste tu propia vida. 6 meses después, estaba sentado en el porche de mi casa, ahora verdaderamente mía, tomando el desayuno cuando recibí la llamada que estaba esperando. ¿Le vi? Soy la doctora Patterson. Tengo noticias sobre Marcus. Su voz denotaba esa satisfacción profesional que desarrollan los abogados cuando finalmente se hace justicia. El jurado ha decidido hoy. Marcus ha sido condenado por 3 cargos de agresión, 2 de coacción sexual y 1 de fraude documental. 5 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional durante los 2 primeros años. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí alegría vengativa, solo una sensación de cierre que no había experimentado en años. ¿Y las otras chicas? Emma Rodríguez fue fundamental en el juicio. Su testimonio animó a otras 2 víctimas a presentarse. El patrón de comportamiento de Marcus quedó tan claro que el fiscal pudo añadir un cargo de depredador sexual en serie. Marcus no intimidará a nadie más. Después de colgar, caminé por la casa renovada. La transformación había sido completa, tanto física como emocional. Donde antes había tensión sofocante y miedo constante, ahora había paz genuina y un propósito claro. La habitación de Marcus se había convertido en una biblioteca con cómodos sillones y estanterías que llegaban hasta el techo. El espacio donde él había almacenado sus amenazas y su arrogancia ahora albergaba libros de derecho, historias de superación y manuales de defensa para víctimas. El sótano húmedo donde me habían obligado a dormir durante aquellas semanas humillantes había sido completamente remodelado como mi bufete de abogados. Sí, había retomado mis estudios de derecho con especialización en derechos de las víctimas de violencia doméstica. Danny Morrison vino a tomar café unas semanas después de la sentencia. Se había convertido no solo en mi investigador privado, sino en un amigo genuino que respetaba el camino que había recorrido. Le vi, tienes que saber lo que pasó después de que Marcus fue arrestado, dijo, revolviendo el azúcar en su café. Al parecer, en la cárcel, intentó intimidar a otros reclusos de la misma manera que lo hacía en casa. No le fue muy bien. ¿Qué quieres decir? Digamos que los hombres que maltratan a las mujeres no son particularmente populares en la cárcel. Marcus aprendió rápidamente que fuera de casa, sin la protección de su padre, no era más que otro cobarde que necesitaba protección constante. La ironía era poética. Marcus, que había pasado años construyendo su reputación intimidando a personas vulnerables, ahora vivía con el miedo constante de ser intimidado. Mi padre intentó llamarme varias veces durante los primeros meses después de la mudanza. Los mensajes de voz que comenzaron como peticiones de perdón evolucionaron a explicaciones defensivas sobre cómo él no sabía cómo las cosas habían llegado tan lejos, y finalmente se convirtieron en acusaciones amargas sobre cómo yo había destruido la familia. Nunca devolví las llamadas. La verdad era cristalina. Cuando eliges proteger constantemente a un agresor en lugar de a la víctima, te conviertes en cómplice de la agresión. Algunos puentes no merecen ser reconstruidos,
especialmente cuando han sido quemados por quien debería haber sido el primero en protegerme. El último mensaje que recibí de él fue particularmente revelador. Levi, te has convertido en una persona amargada y vengativa. Tu madre se avergonzaría de lo que le has hecho a esta familia. Cuando escuché eso, sonreí por primera vez en meses. Mi madre había muerto defendiendo a los vulnerables, trabajando como trabajadora social hasta sus últimos días. Si ella pudiera ver en lo que me había convertido, alguien que lucha por la justicia y protege a las víctimas, estaría orgullosa. Emma Rodríguez vino a visitarme un soleado jueves por la tarde. Se había matriculado en la universidad y estaba estudiando psicología con especialización en trauma y recuperación. Planeaba trabajar con otras sobrevivientes de abuso cuando se graduara. Levi, quería darte las gracias por haberme ayudado a encontrar mi voz, me dijo, sentada en la misma sala donde Marcus me había amenazado solo unos meses antes. No solo me ayudaste a denunciarlo, me demostraste que la justicia realmente puede existir. Siempre has tenido tu voz, Emma. Yo solo te ayudé a crear un espacio seguro para que se escuchara. Ella sonrió, una sonrisa genuina que contrastaba drásticamente con el miedo que había visto en sus ojos cuando estaba con Marcus. Él solía decirme que nadie me creería, que era demasiado joven, demasiado inexperta, que su palabra valía más que la mía porque él era mayor, más establecido. ¿Y ahora? Ahora sé que la verdad siempre sale a la luz, especialmente cuando hay personas dispuestas a luchar por ella, incluso cuando luchan por extraños. Hace 3 semanas, recibí un sobre grueso por correo. Dentro había una carta manuscrita en papel de prisión, con una caligrafía familiar pero visiblemente alterada por la ira. Levi, destruiste mi vida por un accidente. Un solo momento de ira que cualquier persona normal habría olvidado. Espero que seas feliz viviendo solo en esa casa, porque has alejado a toda tu familia por tu drama. Nadie te perdonará jamás por lo que hiciste. No había firma, pero reconocí inmediatamente la letra de Marcus. Doblé la carta con cuidado y la guardé en una carpeta junto con todas las demás pruebas. No como trofeo de guerra, sino como recordatorio de la importancia de documentar la verdad. Marcus aún no lo entendía. Para él, romperme la nariz había sido un accidente, un momento de ira que yo debería haber olvidado. Él creía sinceramente que yo había destruido su vida por un incidente menor, incapaz de reconocer el patrón sistemático de abuso que representaba. La semana pasada, Danny me llamó para darme noticias de mi padre. Levi, tu padre está viviendo en un parque de caravanas al otro lado de la ciudad. Perdió su trabajo en la fábrica después de que la historia se difundiera entre sus compañeros de trabajo. Al parecer, nadie quería trabajar con alguien que había encubierto sistemáticamente a un agresor. ¿Cómo está económicamente? Luchando. Sin la casa como garantía, no puede obtener crédito. Y sin referencias positivas de su último trabajo, le está costando encontrar uno nuevo. He oído que está haciendo trabajos ocasionales de carpintería cuando puede. ¿Y emocionalmente? Amargado. Enfadado. Le cuenta a cualquiera que quiere escucharle que eres un hijo desagradecido que ha destruido a la familia por venganza. Pero Levi. Danny hizo una pausa. La gente no se cree su historia. Cuando explicas que un padre decidió proteger al agresor en lugar de a la víctima, su relato se desmorona rápidamente. Colgué el teléfono y volví a mis estudios. Mi padre había tomado sus decisiones durante décadas. Ahora vivía con las consecuencias naturales de esas decisiones. El bufete de abogados en el que trabajo como asistente legal se especializa en casos de violencia doméstica después de mi experiencia. La doctora Patterson me ofreció un puesto permanente y juntas ayudamos a otras víctimas a navegar por el sistema legal con dignidad y fuerza. Esta mañana, mientras me preparaba para otro día representando a supervivientes, me miré en el espejo del baño. El mismo espejo en el que había visto mi nariz rota e hinchada 8 meses atrás. La cicatriz todavía estaba allí, una línea fina que cruzaba el puente de mi nariz. Pero en lugar de recordarme la humillación, ella me recordaba la transformación. No era una marca de victimización, sino un símbolo de resistencia. Marcus pensó que romperme la nariz me rompería a mí. Mi padre pensó que reírse de mi dolor me silenciaría para siempre. Ambos estaban fundamentalmente equivocados. El dolor no me destruyó. Ella me forjó en algo más fuerte y más decidido. La injusticia no me derrotó. Ella me enseñó a luchar por la justicia con precisión y propósito. Y la devastadora sensación de estar solo contra una familia que debería protegerme no me aisló.
Ella me mostró exactamente quién era yo cuando todas las máscaras sociales cayeron y solo quedó la verdad. Ayer recibí una llamada de una joven de 19 años cuyo novio le había roto 2 dedos en una discusión. Su familia la estaba presionando para que no presentara una denuncia porque arruinaría su futuro en ingeniería. Cuando terminé de explicarle sus derechos legales y los recursos disponibles, ella dijo algo que me hizo sonreír. Gracias por mostrarme que merezco justicia, incluso cuando las personas que deberían protegerme dicen lo contrario. Si has llegado hasta aquí en este viaje de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias inspiradoras de personas que se negaron a aceptar la injusticia y transformaron su dolor en poder. Historias que demuestran que la verdad siempre prevalece, incluso cuando parece imposible. Porque al final, no importa cuántas veces intenten quebrarnos, silenciarnos o convencernos de que merecemos menos que justicia. Lo que realmente importa es cómo elegimos reconstruirnos y qué hacemos con la fuerza que encontramos en el proceso. Cuando me miro al espejo hoy, ya no veo a la víctima indefensa de una nariz rota por un primo violento y protegida por un padre cómplice. Veo a una superviviente que ha aprendido que la verdadera fuerza no viene de no caer nunca, sino de levantarse siempre con más sabiduría, más compasión y más determinación. Marcus me rompió la nariz en una tarde de ira descontrolada. Pero yo rompí el ciclo de violencia que había corrompido a nuestra familia durante generaciones. Y cuando otras víctimas acuden a mí en busca de esperanza, puedo mirarlas directamente a los ojos y decirles con absoluta certeza, la justicia existe. Y tú te mereces cada gota de ella. Esa es la única victoria que realmente importa.